Shalom, Shalom Alejen, mi estimada Mishpacha, familia. En el precioso nombre de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cada día renovamos nuestras fuerzas, porque ahora nos encontramos en una situación delante de Él privilegiada. Ahora estamos bajo el amparo del Mashiach, bajo el amparo de aquel que tanto nos ama, de aquel que tanto hizo por nosotros, de aquel que cada día cuando despertamos no podemos olvidarnos, porque ¿cómo se puede olvidar a alguien del amor verdadero, de ese primer amor que encendió un día nuestros corazones, esa llama, y que no ha podido ni el tiempo, ni las circunstancias, ni las adversidades poder apagarlas? Lo que éramos antiguamente ya no existe en nosotros, solo hay vestigios y recuerdos que de vez en cuando vienen a recordarnos, porque aún siguen clamando por ese viejo hombre que alimentaba su vida de esas cosas que hacíamos o que pensábamos y que no eran parte del plan de nuestro Padre. En cuanto al cambio y la transformación, porque sí que es cierto que estamos conscientes de que, aunque estábamos alejados de Yahweh y de su Torá, estábamos también bajo el amparo del Mashiach, porque Él nos vio desde el principio junto al Padre. Me quiero imaginar en esa reunión allá en el Shamat, cuando ocurrió lo que ocurrió en el cielo y en la tierra, los dos hablando y planificando qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer, ¿no? Porque el hombre no ha querido seguir las pautas que yo les quise dar desde el principio y hay que idear un plan. El plan consistía en que todo aquel que estuviera bajo el amparo de la promesa del Mashiach pudiera tener y restaurarse y reconciliarse y volver de nuevo a casa. Eso es lo que ha ocurrido en nuestra vida. Eso es lo que cada mañana deberíamos de recordar, que estamos aquí porque Él puso en nosotros el querer y el hacer conforme a su buena voluntad de estar bajo el amparo del Mashiach. El estar bajo el amparo del Mashiach significa ya no estar bajo ninguna maldición ni ninguna condenación. Por eso es necesario recordar cada día, sí, que las inquietudes de la vida, cuando uno se levanta por la mañana, siempre surgen cuestiones: tengo que hacer, tengo que deshacer, tengo que ir a tal sitio. O sea, es como si ya estuviéramos planificando el día y a veces no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es recordar que estamos bajo el amparo del Mashiach. Y por lo tanto, que sea lo que ocurra en ese día, vamos a tener la seguridad, la protección de que lo que vamos a hacer para Él lo estamos haciendo. El día se compone de muchas partes y los varones en esta comunidad sabemos que tenemos una responsabilidad que asumir, la de el sacerdocio. Por eso sería bueno levantarnos por la mañana y dar gracias a nuestro Padre por un nuevo día de vida, porque aún en este día nuevo puedo seguir bajo el amparo del Mashiach. Es una palabra que van a escuchar muy a menudo, porque esa es realmente la posición que tenemos ante Yahweh. Estamos bajo el amparo del Mashiach. Él es nuestro pastor por excelencia, el que cuida de nosotros, el que nos está enseñando cada cosa que tenemos que transformar y que tenemos que cambiar.
y también nos está recordando las cosas que Él va a cambiar y que ya cambió en nuestra vida, para que nunca olvidemos que todas esas cosas se hicieron por amor hacia nosotros. Yo quisiera hoy retomar con ustedes un camino de vuelta a algo que ocurrió hace 2000 años. Quisiera que cada uno de ustedes, varón y varona, anciano y joven, quisiera retomar ese camino de vuelta a un lugar, a un instante en el que todo cambió para nosotros. Porque lo que ocurre muchas veces, mis amados hermanos, es que tendemos a olvidar los momentos históricos e importantes de la vida y los suplimos por aquellas cosas que consideramos que nos hicieron felices, y siempre tenemos en nuestra mente los momentos, las vacaciones que pasé, cuando compré esta casa, cuando compré este coche, cuando tuve mi primer hijo, cuando conocí a mi esposa, cuando nos casamos. Pero a veces se nos olvida que hay cosas que por excelencia son más importantes que todas esas, porque esas cosas vinieron porque hubo alguien que preparó el camino para nosotros. Quiero recorrer con ustedes esta vuelta para atrás por un instante para retomar, sobre todo para retomar ese primer amor que poco a poco muchos fuimos perdiendo. Porque es necesario para continuar hacia adelante el poder sentarnos, pararnos y reflexionar qué es lo que está siendo realmente nuestra vida presente. Hace 2000 años a nuestro Adón Yahshua se le presentó dos oportunidades. Una, después de conocer los planes de papá, después de saber a qué había venido, después de saber lo que iba a ocurrir, tuvo dos opciones: o querer buscar la forma de librarse de ello, o buscar la forma de poder realizarlo para el bien de nosotros. Fue ese comienzo, ese instante cuando él estuvo en el Getsemaní, cuando tuvo ese gran encuentro con nuestro Padre. Ya no acudía, en ese momento no acudió como acudió otras veces para descansar, para retomar fuerzas, como lo hizo cuando la Escritura nos dice que él, cuando estaba muy agobiado por tanta gente, se apartaba de ellos y se iba a un lugar, al desierto, para poder hablar con papá y para que papá le diera dirección en las cosas, porque él estaba aquí también para aprender. Si no hubiera aprendido, no nos pudiera haber enseñado de la forma que lo hizo. Cuando él se retiró en ese Getsemaní, no le dijo a sus discípulos que se fueran en ese instante con él, sino que se quedaran orando, porque él sabía lo importante que era lo que iba a ocurrir en ese instante en el Getsemaní. Y la gente muchas veces le da la importancia al momento en el que él se sacrifica en la cruz, cuando realmente la decisión la había tomado anteriormente en el Getsemaní. Aunque ya sabemos que la había tomado ya anteriormente en el cielo, pero quiero hablar de una forma más real para que podamos entender hasta dónde llegó esa decisión que él tomó por amor a nosotros. Cuando se presentó esa oportunidad en la cual le dijo al Padre: aquí estoy, ya llegó la hora, es ahora el momento.
Me imagino tantas cosas que pudieron pasar por su cabeza, por su corazón. Porque recuerden, se despojó de todo. Sabía que lo que iba a padecer era real, era físico, era emocional. Iba a sufrir traición, abandono. Iba a sufrir en las manos de aquellos que eran sus propios hermanos. Iba a sufrir el desprecio de un pueblo que no entendió quién les estaba visitando. Cuando él se arrodilló y se dirigió a nuestro Padre Celestial y le dijo: aquí estoy, dispuesto. Hubo un rasgo aún de humanidad, de debilidad. Y perdónenme la palabra, no es que te esté diciendo que él fue débil, sino que la carne mismo le impuso decir esas palabras: si es posible, Padre, Abba, pase de mí este cáliz. Pero reaccionó al momento, al instante: pero no se haga mi voluntad. O sea, no escuches mi petición, sino que se haga la tuya. Cuando él aceptó realmente ese sacrificio que iba a hacer, fue en ese instante cuando lo hizo. Fue en ese instante que esa oración al Padre, esa entrega al Padre, recibió la corona más grande. Me imagino a Yahweh volviendo a decir, quizás no en una voz audible como otras veces lo hizo en aquel tiempo, reconociendo a su Hijo en esta tierra, sino en el cielo. El orgullo de un padre decir: este sí es mi Hijo amado. Y no aquel que al principio me traicionó y quiso usurpar mi lugar. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. Este es el que yo he enviado y el que Él ha decidido venir a restaurar lo que el otro había comenzado. Fue en ese momento, en el Getsemaní, donde dice la Escritura, de forma, claro que es un hebraísmo para que ustedes lo puedan entender, sudó como gotas de sangre. No dice que sudara gotas de sangre, sino como gotas de sangre, como dando a entender que él estaba consciente de todo lo que iba a padecer durante un instante, porque realmente todo ocurrió en un día y medio. 30 años, 33 años, preparándose para un día y medio. Porque realmente lo que importa no es lo que hizo durante los 33 años que estuvo aproximadamente, que estuvo entre nosotros, sino lo que hizo desde el Getsemaní hasta ese madero. 6.000 años de historia contrarrestado por un día. Un día en la vida de Yahshua. Podíamos dedicar este estudio. El día más importante de Yahshua, pero también el día más importante para nosotros. Por eso hoy quisiera retomar con ustedes ese camino de vuelta a ese Getsemaní, desde el Getsemaní hasta el madero, donde durante horas, minutos, segundos, él estuvo consciente de todo lo que iba a pasar. No le vino nada extraño, porque él sabía a qué había venido. De eso no le despojó nuestro Padre. Del conocimiento no le despojó de su gloria, para que no hubiera nadie que pudiera acusarle de que el sacrificio que él hizo
lo hizo alguien que tenía poder para soportar todo eso. Lo que él cargó en el Getsemaní fue los pecados de cada uno de nosotros, pero no solamente de los del pasado, sino de los que fueron presentes en ese instante y de los que íbamos a ser futuros también. Fue allí donde él decidió de una forma oficial que aceptaba la razón por la cual había venido. Fue en ese instante donde nosotros tendríamos que haber estado con él allí para entender y comprender la grandeza de lo que hizo y el enorme sacrificio que hizo, porque no fue decir, bueno, yo acepto el sacrificio, porque muchos seres humanos ha habido en la historia que han muerto por sus causas, pero ninguno llevó la carga sobre sus hombros que llevó él. En un instante mi padre cargó los pecados del pasado, del presente y del futuro sobre sus hombros y los llevó y dijo, ahí los llevas, por eso necesitas morir, tienes que morir. Y eso tenía un simbolismo y una acción en los sacrificios de animales para el perdón de pecados que existía, para que el ser humano entendiera la carga tan importante que llevaba el cordero cuando era sacrificado. Es el cordero de Yom Kippur, como ejemplo, para que lo puedan entender. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos muchas veces a ese Getsemaní para estar con él? Sabemos que él tenía que estar solo, pero ¿cuántos hubiéramos deseado estar con él? ¿Cuántos hubiéramos sido valientes? Y los que él tenía a su alrededor parecían que eran valientes, pero no eran tan valientes como nosotros pensábamos. Pero él sí que los conocía. Y sabían que no iban a soportar esa situación, esa presión. Y él necesitaba estar con el Padre en ese Getsemaní, hablando con él a solas, que realmente no estaba a solas, estaba el cielo pendiente de él. Y hoy nosotros podemos estar pendiente también de él, porque conocemos esa verdad sobre Yahshua que el mundo quiso ocultar. No importa lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada, en ese Getsemaní se saldó todas las cuestiones. Se consumó todo cuando él murió en ese madero, porque ahí era donde se ajusticiaba aquel que iba cargado de tantos pecados, porque él se hizo pecado por nosotros, que significa que cargó con nuestros pecados. El libro de Isaías 53, nos explica realmente cómo fue y qué valor tiene el sacrificio de nuestro don Yahshua HaMashiach. No importa la interpretación que el ser humano le quiera dar. Nosotros sabemos cuál es su interpretación, porque entendemos que Él fue quien dijo que era. Y por eso nosotros hoy día, los que estamos en Israel, los que hemos sido injertados en el olivo, los que conocemos a Yahshua y los que hemos podido cambiar nuestra vida gracias a eso que conocemos de Yahshua, hoy podemos decir que estamos bajo el amparo de Shemasías. Es ahí donde yo quiero estar, bajo ese amparo. Es ahí donde quiero despertar cada mañana y decir gracias, porque un nuevo día más no solo me muestras tu misericordia, sino que me das tu abrazo y tu amparo. Porque quiero caminar en ese.
en ese amparo. Hay algunas palabras que Yahshua dicen que dijo, pero no es real. Eso de cuando lo estaban ajusticiando en el madero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No aparece en los manuscritos más antiguos, solo en las versiones griegas, pero no en las versiones hebreas. No en el comienzo. No hay nadie que hable de esas palabras en el siglo segundo y tercero. Por eso estamos convencidos de que otra manipulación más de Roma se hizo ahí también para que lo que habían estado haciendo, que era la persecución y el asesinato y el genocidio de los seguidores del Mesías por parte de Roma, pudiera quedar perdonado y justificado. Esa es la razón por la cual añadieron ese versículo ahí, para decir, ¿os dais cuenta? Él nos perdonó. Pero no fue así, ustedes saben que no fue así. Mi padre no perdonó a nadie en ese tiempo. El perdón, cuando lo da Yahweh, es incondicional. Pero ellos no recibieron el perdón, al contrario, recibieron justicia por haber hecho lo que hicieron. Las consecuencias de lo que hicieron. Mi padre retiró su rúa de ese templo. Ese templo fue destruido. Israel fue esparcido, las tribus fueron esparcidas. Fueron sometidos y durante 2000 años han estado vagando por el mundo. Hemos estado vagando por el mundo por causa de lo que hicimos. Porque todos somos herederos y familia, somos de las tribus de Israel que condenamos a Yahshua y que no reconocimos a Yahshua en el tiempo en el que Él nos visitó. Aunque sí los profetas de aquel tiempo, la inmensa mayoría sí reconocieron que Él era el Mashiach. Son cosas que a ustedes nunca les dijeron. Ni siquiera en el judaísmo. Se escondió la voz de los sabios de aquel tiempo para poner la voz solamente de los sabios que sí le rechazaron. Por eso ellos están convencidos de que todos los sabios de aquel tiempo fueron rechazados, pero no es así. Ahí están sus escritos. Y el simple complot que hicieron para quitarlo del medio, es necesario que un hombre justo muera por todos. Fueron las palabras que dijeron en el tribunal aquellos que creían que no era el Mesías. Qué absurdo, ¿verdad? Que muera un hombre justo por todos. Pues si es justo, ¿por qué tiene que morir por todos? ¿Por qué lo llevasteis a esa condición? ¿Por qué tuvisteis un complot para hacerle lo que hicisteis? Nosotros ya sabemos que tenía que ocurrir, sí, pero eso no va a quitar responsabilidad a los que ejecutaron todo eso. Mi Padre es justo y es equilibrado y llegará el momento que serán enjuiciados, porque parece como que quedó impune lo que hicieron, pero no va a quedar impune. Y si no, vean las profecías sobre la casa de Judá, sobre Israel, lo que mi Padre tiene preparado para ellos. Al final, los que crean en el Mesías de Israel serán salvos, pero muchos no van a creer en él y van a seguir en su cabezonería y van a seguir rechazando y van a seguir insultando y difamando hasta el mismo día de su muerte y su destrucción. No por voluntad de Yahweh, sino por voluntad propia de ellos mismos. Así que retomando ese camino que él tomó, que duró unas horas, siendo ese camino y esas horas lo más importante, o debería de ser lo más importante para nosotros, porque ahí fue donde se estableció el que tú y yo tuviéramos hoy la oportunidad de la vida eterna.
Pero no solo nosotros los que vivimos hoy, sino los que nos van a preceder, perdón, los que nos van a seguir, que es la Cajal de la Odisea, en ese tiempo de prueba final, donde ellos no van a tener ni van a ser librados, pero sí van a tener una honra muy grande, que es la honra de dar sus propias vidas en sacrificio por la fe. No, no menospreciemos a la Odisea porque no son sacerdocio real. Qué absurdo, ¿verdad? A nosotros siendo sacerdocio no se nos ha exigido la vida. Si a veces ni las cosas pequeñas que se nos piden como sacerdotes ni las cumplimos porque nos parecen grandes cosas, grandes sacrificios. Dad gracias a papá porque no estamos en la Odisea, porque no nos espera lo que a ellos les espera, ir como cordero degollado al matadero. Cada cajal tiene que demostrar lo que el llamado que le ha hecho, y la nuestra no es esa cajal. El sacerdocio no va a permitir mi padre que sea tocado por el propio Hashatán y que nos venza jamás, pero a la Odisea sí. Son tantas cosas que se decidieron en esas horas finales, en esa época de la historia del mundo. Contamos los 6000 años y miramos los 6000 años de forma global y decimos cuántas cosas, cuánta historia, pero la más importante fueron la de ese día, que comenzó con una cena de amigos en las cuales Yahshua les dio unas directrices finales antes de saber a dónde iba. Ni aun ellos sabían, porque no entendían. Y se los estaba explicando, es necesario que vaya a Jerusalén y que muera. Y ni siquiera entendían, porque estaban obcecados en sus propias cosas y asuntos e interpretaciones. Imagino la soledad que él pudo tener en su corazón. De verdad, imagino la soledad que él pudo tener inmensa. Por eso intento acercarme a él cada día, conocer los sentimientos de Yahshua, el cómo él se sintió, porque para poder amar como él amó, necesito comprender y entender. Y a veces se me hace muy difícil, porque ¿quién puede entender esa dimensión de amor que él me enseñó y me demostró con su propio ejemplo? Cuando lo comparo conmigo mismo y digo, vanidad de vanidades es lo mío, no es nada. Soportamos muchas cosas, nos quejamos muchas veces. A veces se nos hace muy difícil el camino, pero nadie le preguntó a él si su camino le parecía fácil o le parecía difícil. Nadie se acercó a ese Getsemaní a preguntarle. Él solo pidió que oraran y ni siquiera eso hicieron. Se pusieron a dormir, como muchos de nosotros hacemos hoy día. Cuando nos dice Yahweh, ejerce tu sacerdocio, el que yo te he dado, el de la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque yo soy tu Cohen Gadol, tu sumo sacerdote, y requiero de ti que cumplas el plan de nuestro Padre como yo lo he cumplido. Pero ni siquiera eso estamos llevando a cabo en nuestra vida, porque ya ven, nos quejamos, protestamos, nos enfadamos, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, nos rebelamos, le abandonamos y le traicionamos tantas veces. Pero Él siempre está ahí a la puerta del templo, ejerciendo como Cohen Gadol, esperando que estos sacerdotes que Él ha lavado con su propia vida y con su propia sangre, y ha hecho de nosotros vasijas de oro en las cuales quiere presentarnos ante nuestro Padre para que Él pueda beber de nosotros. Aún ni le escuchamos, ni le obedecemos,
y somos tan necios que le decimos que le amamos. Por eso, a esta cajal muchas veces en nuestro Padre nos dice, hipócritas, no seáis así. Todo lo que he hecho lo he hecho por amor a vosotros, pero no entendéis. Porque queréis un futuro como vosotros pensáis, y ese futuro que vosotros pensáis es efímero, no vale nada. Es el que yo os quiero dar, que es eterno, el que ustedes me están rechazando. Es en ese Getsemaní donde deberíamos de ir cada mañana, al despertar, y también cada noche cuando nos vamos a dormir, para nunca olvidar el amor tan grande que se hizo por nosotros. Yo no sé de ustedes, yo quisiera recorrer ese camino junto a Él, y no por decir palabras bonitas, ni por querer justificarme como que soy más santo, mejor que ustedes, no, por aprender, porque tengo hambre y sed de aprender, como tengo hambre y sed de enseñar. Y a veces me siento como Él, no porque por vanagloria, créanlo de verdad, cuando intento enseñar y no hay oídos que escuchen. No quieren escuchar porque se creen más sabios, se creen mejores o creen que ya lo saben todo. Pero yo no me atrevería jamás a mi Adón, a mi rabí, a mi maestro por excelencia, no acercarme a él en cualquier oportunidad para aprender. Por eso muchas veces les puedo decir, imítenme a mí como yo imito al Masía. No por ser igual a Masía, no llego ni soy digno de desatarle sus sandalias, solamente por las cosas hermosas que he aprendido y he podido compartir con muchos de ustedes. Y las marcas del Masías en aquellos que amamos con la intensidad que Él amó, sentimos las mismas cosas, el desprecio, la descalificación, la difamación, porque intentan hacernos creer que ese viejo hombre sigue siendo el mismo y que no ha cambiado nada en nuestra vida. Y eso lo hacen guiados por su padre de mentira, que no quiere que la luz de Yahshua que ha venido a nuestras vidas haya podido resplandecer y cambiar y transformarnos. Porque si Yahshua no te transforma, no hay nada que lo pueda hacer. No hay terapias de psicología o parapsicología o ciencias humanas que te saquen del enredo en el que el mundo te ha envuelto. Solo la expresión de amor que proviene del cielo. Por eso tenemos que ir ahí con Él, estar con Él en ese instante, desde ese instante, en esas horas hasta el final, hasta que dijo, Abba, recibe mi Ruach. Hasta ese instante, ese momento, decidió que tú y yo, que hemos creído en Él y hemos creído a Él en sus palabras y sus enseñanzas, haya podido transformar de la forma tan maravillosa que ha transformado nuestra vida. Para que veamos que ahí es donde está el verdadero milagro, no en que un cojo ande, no en que un ciego vea, sino en que alguien que estaba perdido haya sido encontrado, abrazado, restaurado, reconciliado con el Padre.
Eso es. Eso es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Y en la vida de cada uno, en las experiencias de cada uno que han sido incomprensibles por todos los que te han rodeado, aquellos que eran tu familia, que no entendieron por qué estabas metido donde estabas y por qué hacías las cosas que hacías, todo tenía un plan, todo estaba provisto, todo era una escuela para aprender a ser mejores. Yo quiero estar bajo el amparo del Mashiach, de aquel que tanto me amó y de que de tantos lugares oscuros me sacó, porque no hay otro, no hay nadie que pueda amar con la intensidad que Él me amó, ni padre, ni madre, ni hermano, ni hijos. Por eso necesito estar bajo Él, para poder amar, porque es con Él y bajo su amparo que he podido aprender a amar y he podido aprender a respetar no solo a los demás, sino también a mí mismo. Así que si ustedes deciden estar bajo el amparo del Mashiach, recuerden quién es el Mashiach. Recuerden lo que Él hizo por ti y que nunca te abandonó. Por muy solo que te encontraras en muchas circunstancias de la vida, Él estuvo a tu lado. No te dejó morir. No me dejó morir. Y hago mías las palabras del Salmo 23, Yahweh es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos Él me hace descansar. Me conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su cayado me infunden aliento. Y en la casa de mi Padre quiero morar para siempre. Ese es el deseo que tengo para cada uno de ustedes, los que buscáis a Yahshua para conocer su emed, su verdad, y no para perder el tiempo siendo miembro de una religión y calentando un banco un sábado, un domingo o cualquier otro día. Él no vino para eso, para que tú hicieras eso. Él vino para transformar tu vida 24/7, para que aprendieras a combatir el mal con el bien, para que dejaras el resentimiento, el rencor, el odio y abrazaras el amor y la paz, que es lo que sus seguidores y su sacerdocio actualmente estamos haciendo. Yo me siento honrado de ser Cohen, de ser sacerdote de la orden de Melquisedec y de ejercer mi sacerdocio para la gloria del Padre y para la gloria del Hijo. Y no tengo miedo a perder nada, porque todo con Él y bajo su amparo son ganancias. Shalom Alejem.